El peor año será 2026. Las 10 profecías bíblicas para 2026. ¿Estás preparado para lo que viene o serás tomado por sorpresa cuando todo lo que creías estable se desmorone frente a tus ojos? Y si te dijera que el 2026 no es un año cualquiera, sino un punto de quiebre profético, donde convergen señales bíblicas milenarias, advertencias que los profetas vieron siglos atrás, y que este año marca el inicio de acontecimientos que separarán definitivamente a los preparados de los negligentes, a los sabios de los necios, a los que escucharon de los que ignoraron. ¿Cambiarías algo en tu vida ahora mismo? Escúchame con toda tu atención, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos no es especulación humana ni teorías de conspiración. Es el resultado de décadas de estudio profundo de las Escrituras, de revelación del Espíritu Santo, de análisis cuidadoso de los tiempos proféticos en los que vivimos. Hay un secreto escondido en las páginas de la Biblia que muy pocos han descubierto. Un patrón que se repite, ciclos divinos que cuando los entiendes, puedes ver con claridad hacia dónde nos dirigimos. Durante mis más de 60 años caminando con el Señor, ministrando su palabra, he visto generaciones ir y venir. He presenciado guerras, crisis económicas, pandemias, terremotos, hambrunas, pero déjame decirte algo que quizás te estremezca hasta el alma. Nunca en toda mi vida había sentido en mi espíritu la intensidad profética que siento en este momento. Nunca había visto tantas señales bíblicas alineándose simultáneamente. Nunca había percibido con tanta claridad que estamos al borde de algo masivo, algo que cambiará el curso de la historia humana tal como la conocemos. El año 2026 no llegó por casualidad. En el calendario divino, cada año tiene su propósito, pero algunos años son marcadores, son puntos de inflexión donde Dios ejecuta juicios, donde las promesas antiguas se cumplen, donde lo que ha estado gestándose en el reino espiritual finalmente se manifiesta en el natural. Y el 2026 es uno de esos años. Pero aquí está lo que necesitas entender con urgencia. Dios nunca juzga sin advertir primero. Nunca permite que sus hijos fieles sean tomados por sorpresa. Amos 3:7 lo declara claramente, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si estás aquí, en este momento, escuchando estas palabras, no es coincidencia, es porque Dios quiere revelarte lo que viene para que puedas prepararte, para que puedas proteger a tu familia, para que puedas posicionarte correctamente en lo espiritual y lo natural. En este video voy a revelarte 10 profecías bíblicas específicas que se cumplirán o intensificarán dramáticamente durante el 2026. No son predicciones mías, son patrones escriturales, son señales que Jesús mismo nos indicó que observáramos. Son advertencias que los profetas antiguos escribieron para este tiempo exacto, y cuando termines de escuchar este mensaje, entenderás por qué este año requiere una preparación espiritual como ningún otro en tu vida. Voy a mostrarte exactamente qué buscar, cómo reconocer las señales cuando se manifiesten, cómo proteger tu hogar y tu familia, cómo posicionarte para no solo sobrevivir, sino prosperar en medio del caos que viene. Porque aunque el panorama parezca oscuro, aunque las profecías hablen de juicio y tribulación, hay un remanente que Dios preservará. Hay un pueblo que caminará en provisión sobrenatural mientras otros colapsan en desesperación. La pregunta es, ¿estarás tú en ese remanente? ¿Serás parte de los que Dios protege o de los que son sacudidos? La respuesta depende de lo que hagas con la información que estás a punto de recibir. No puedes seguir viviendo en ignorancia profética. No puedes seguir con tu vida normal como si nada estuviera pasando en el mundo espiritual. El tiempo de la negligencia terminó. El tiempo de la preparación es ahora.
Antes de comenzar con este estudio profético que puede salvarte de devastación, necesito que hagas algo crucial. Escribe en los comentarios: estoy preparado para lo que viene. Esta no es una frase vacía, es una declaración de fe que estás haciendo delante de Dios y de esta congregación digital. Es tu manera de decir: no seré tomado por sorpresa, escucharé, obedeceré, me prepararé. Y ya que estás comprometiendo tu fe, dame ese me gusta ahora mismo. Cuando le das me gusta a este video, YouTube lo muestra a más personas que necesitan desesperadamente esta advertencia profética. Hay miles de creyentes que están espiritualmente dormidos, que no tienen idea de lo que viene, que serán devastados porque nadie les advirtió. Tu simple acción de dar me gusta puede ser el instrumento que Dios use para que este mensaje llegue a ellos. ¿Cuán poderoso es eso? Estás participando activamente en advertir a la generación. Muchos de ustedes usan este canal como su iglesia principal porque no tienen una congregación física cerca o porque las iglesias que conocen no predican verdad profética. Y está bien. Dios no está limitado a edificios. Él habla donde hay corazones dispuestos a escuchar. Por eso es vital que desde el principio te comprometas. Por eso te pido que escribas paz en Cristo en los comentarios ahora mismo, antes de continuar. Esta es nuestra forma de congregarnos, de unirnos en espíritu, aunque estemos físicamente separados. Y escucha esto que hará que tu corazón se acelere. La novena profecía que revelaré hoy, esa que compartiré casi al final, contiene la clave específica para que tú y tu familia sean protegidos sobrenaturalmente durante lo que viene. Así que no te vayas, no te distraigas. Esto no es entretenimiento religioso, es advertencia profética de vida o muerte espiritual. Comencemos ahora con este estudio que marcará un antes y un después en tu vida. No puedo hablar de profecía para el 2026 sin comenzar por Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios. Todo lo que Dios hace en los tiempos finales gira alrededor de su pueblo escogido. Cuando quieres saber qué hora es en el calendario profético divino, no miras a Estados Unidos, ni a Europa, ni a ninguna otra nación. Miras a Israel. Lucas 21, 29, 31. Registra las palabras proféticas de Jesús. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. La higuera en las Escrituras siempre representa a Israel. Y Jesús nos está diciendo que cuando veamos a Israel brotar, cuando lo veamos restaurado como nación, ese es el indicador de que estamos cerca del fin. Israel se convirtió en nación nuevamente el 14 de mayo de 1948, después de casi 2000 años de dispersión. Ese fue el brote de la higuera. Ese fue el inicio del reloj profético del fin. Y desde ese momento, cada año que pasa nos acerca más al cumplimiento final de todas las profecías. Ahora presta mucha atención a esto, porque es crucial. En el 2026, Israel cumplirá 78 años como nación restaurada. Pero lo más significativo es que entramos en un período de 7 años extremadamente volátil en el Medio Oriente. Los conflictos que hemos visto son solo el preludio. La presión internacional sobre Israel se intensificará de formas que nunca hemos presenciado. He estudiado profecía durante décadas, y algo que he aprendido es que cuando el mundo se voltea contra Israel, cuando las naciones conspiran para dividir la tierra que Dios le dio, el juicio divino sobre esas naciones es inevitable e inmediato. Joel 3:2 es claro: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Durante el 2026
veremos un aumento dramático de propuestas internacionales para dividir Israel, para forzar acuerdos de paz que impliquen entregar tierra. Ya está sucediendo, pero se intensificará. Y cada nación que participe en eso, cada líder que apoye eso, traerá juicio divino sobre su propio país. Esto no es opinión mía, es declaración escritural. Pero aquí está lo que necesitas entender. Cuando Israel es atacado o presionado, cuando hay guerra o rumor de guerra en el Medio Oriente, eso tiene repercusiones globales inmediatas, económicamente, políticamente, espiritualmente. No puedes separar lo que pasa en Israel de lo que te pasará a ti. Están conectados en el plan profético de Dios. Zacarías 12:3 profetiza: en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Jerusalén se ha convertido exactamente en eso, una piedra pesada que todas las naciones quieren cargar, quieren controlar, quieren dividir, y el resultado será destrucción para quienes lo intenten. Recuerdo claramente cuando en el 2017, durante la administración anterior en Estados Unidos, hubo un reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Inmediatamente, las naciones del mundo se levantaron en oposición furiosa, y observé cómo una por una, las naciones que más vocalmente se opusieron comenzaron a experimentar crisis internas, políticas, económicas, desastres naturales. No fue coincidencia, fue juicio divino en operación. Ahora, durante el 2026, esto se intensificará exponencialmente. Y aquí viene la advertencia que necesitas escuchar. Si tu nación, si tus líderes políticos, si las organizaciones internacionales que tu país apoya están trabajando contra Israel, entonces tu nación está bajo juicio divino. Y tú, como creyente, necesitas orar fervientemente por tu país y prepararte para las consecuencias de esas decisiones nacionales. Pero también necesito darte corrección directa. Muchos creyentes han adoptado una mentalidad anti-Israel sin darse cuenta. Han sido influenciados por propaganda mediática, por narrativas políticas, por teología del reemplazo que enseña falsamente que la Iglesia reemplazó a Israel. Y al adoptar esas posturas, se están posicionando contra el plan profético de Dios. Escúchame bien. No tienes que estar de acuerdo con todo lo que hace el gobierno de Israel. No tienes que aprobar cada política o acción militar. Pero como creyente, como alguien que dice seguir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, debes apoyar el derecho de Israel a existir en la tierra que Dios le dio. Debes orar por la paz de Jerusalén, como Salmo 122.6 lo ordena, y debes reconocer que Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios, no porque sean perfectos, sino porque Dios no rompe sus pactos. Romanos 11:29 es categórico, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El llamamiento de Israel es irrevocable. Y cualquier teología que enseñe lo contrario está en error peligroso y te posiciona para no entender los tiempos proféticos en los que vivimos. Durante el 2026, te insto a que hagas esto. Mantén tus ojos fijos en lo que sucede en Israel. Cuando veas aumentar los conflictos, cuando veas presión internacional intensificarse, cuando veas propuestas de paz que impliquen división de tierra, reconoce que esas son señales proféticas de que estamos avanzando hacia el cumplimiento final. Y más importante aún, ora por Israel, ora por la paz de Jerusalén, ora por la protección del pueblo judío, ora porque los ojos espirituales de Israel sean abiertos para reconocer a su Mesías. Porque hasta que eso suceda, hasta que Israel como nación reconozca a Jesús como el Cristo, las profecías finales no pueden cumplirse completamente. Mateo 23:39 registra las palabras de Jesús a Jerusalén.
Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús no regresará hasta que Israel lo reciba. Es un requisito profético. Por eso es que el enemigo trabaja tan furiosamente para destruir a Israel, porque sabe que mientras Israel exista y eventualmente se vuelva a su Mesías, su tiempo está contado. Entonces, primera instrucción práctica para ti. Establece como disciplina diaria durante el 2026 orar por Israel. Hazlo parte de tu tiempo devocional. No tiene que ser largo. 5 minutos donde declares protección sobre Israel, donde pidas por revelación de Yeshua al pueblo judío, donde intercedas para que los planes del enemigo contra la nación sean frustrados. Esto no solo bendice a Israel, te posiciona correctamente en el plan profético de Dios. Segunda instrucción, edúcate. Lee sobre lo que realmente está pasando en Israel, más allá de lo que los medios seculares reportan. Hay ministerios proféticos confiables que dan actualizaciones desde perspectiva bíblica. Necesitas información correcta para poder discernir los tiempos. Tercera instrucción, examina tu corazón. ¿Tienes algún prejuicio contra Israel o contra el pueblo judío? ¿Has adoptado narrativas que pintan a Israel como el villano? Si es así, arrepiéntete ahora mismo. Pídele a Dios que te dé su perspectiva, no la perspectiva del mundo o de la carne. Escribe en los comentarios desde qué país me escuchas. Necesito saber dónde están geográficamente mis ovejas para poder orar específicamente por esas naciones y por cómo los eventos en Israel les afectarán. Israel es la pieza central del rompecabezas profético. Todo lo demás que te compartiré hoy conecta de alguna manera con lo que sucede con la nación judía. No puedes entender los tiempos sin entender el rol de Israel. No puedes discernir el cumplimiento profético si no estás observando el reloj profético que es Israel. Y durante el 2026, ese reloj se acelerará, los eventos se precipitarán, las tensiones aumentarán. Y aquellos que han estado prestando atención, que han estado orando, que se han posicionado correctamente respecto a Israel, verán con claridad lo que otros no pueden ver. Tendrán entendimiento profético mientras otros caminan en confusión. Jesús mismo nos dio señales específicas de los tiempos finales, y una de las más claras está en Mateo 24, 7, 8. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Nota esas últimas palabras, principio de dolores. Como los dolores de parto de una mujer, comenzarán distanciados. Luego se harán más frecuentes y más intensos hasta que llegue el momento del nacimiento. Estamos en esa fase de intensificación, y el 2026 marcará un incremento notable en la frecuencia y magnitud de estos fenómenos que Jesús profetizó. No estoy siendo alarmista, estoy siendo escritural. Los datos científicos mismos, sin interpretación profética, muestran que estamos entrando en un período de actividad sísmica sin precedentes, de patrones climáticos erráticos que afectan las cosechas, de enfermedades emergentes que amenazan poblaciones enteras. Pero cuando añades la perspectiva profética a estos datos, cuando los ves no como fenómenos naturales, aleatorios, sino como juicios divinos y señales de los tiempos, entonces entiendes lo que realmente está sucediendo. Dios está sacudiendo la tierra, literalmente. Hebreos 12, 26, 27 profetiza, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles.
Dios está removiendo todo lo que puede ser sacudido para que solo permanezca lo que está fundamentado en él. He vivido suficientes años para reconocer patrones, y te digo con autoridad pastoral, ganada en décadas de ministerio, nunca hemos visto la frecuencia de terremotos mayores que estamos viendo ahora. Nunca hemos presenciado tantos desastres naturales simultáneos en diferentes partes del mundo. Nunca hemos experimentado patrones climáticos tan erráticos que destruyen cosechas y crean escasez de alimentos de la manera que estamos viendo. Algunos dirán, eso es cambio climático, tiene explicaciones científicas. Y sí, hay explicaciones científicas. Pero ¿quién crees que controla el clima? ¿Quién crees que determina cuándo la tierra tiembla y cuándo se queda quieta? ¿Quién crees que envía o retiene la lluvia? Es Dios. Siempre ha sido Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Israel se rebelaba, Dios usaba sequías, plagas, hambrunas como instrumentos de corrección. Cuando las naciones paganas pecaban contra él, enviaba juicio en forma de desastres naturales. Esto no es teología nueva. Es el Dios inmutable, operando de la misma manera que siempre lo ha hecho. Y ahora, en el 2026, veremos una intensificación de estos juicios naturales. Habrá terremotos en lugares donde históricamente no los había. Habrá patrones de sequía e inundación que afectarán dramáticamente la producción de alimentos. Habrá enfermedades que emergerán o reemergerán de formas que desconcertarán a la comunidad médica. Pero aquí está lo que necesitas comprender urgentemente. Estos no son eventos aleatorios destinados a destruir a todos por igual. Son juicios selectivos. Hay un remanente que Dios protege. Hay un pueblo sobre el cual extiende su cobertura sobrenatural. La pregunta es, ¿estarás tú bajo esa cobertura? Salmo 91 se convierte en tu pasaporte de protección durante estos tiempos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habita, no visita ocasionalmente, no acude solo en emergencias. Habita, vive ahí, permanece ahí, hace del lugar secreto del Altísimo su residencia permanente. Y el resultado, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Mientras otros están siendo devastados, tú estás protegido. Mientras naciones enteras colapsan por hambre o enfermedad, tú caminas en provisión y salud sobrenaturales. No porque seas especial en ti mismo, sino porque estás bajo el pacto de protección de Dios. Déjame darte testimonio personal. Durante la pandemia de 2020-2021, vi con mis propios ojos la diferencia entre creyentes que vivían en Salmo 91 y creyentes nominales que solo conocían a Dios de nombre. Los primeros experimentaron protección sobrenatural. Sus familias fueron preservadas, su paz no fue robada, su provisión continuó fluyendo incluso cuando todo se cerró. Los segundos entraron en pánico, en desesperación, en miedo paralizante. Algunos murieron no por el virus, sino por el terror que les destruyó el sistema inmunológico. Otros perdieron todo porque no habían aprendido a confiar en Dios como proveedor. La diferencia no fue suerte, fue preparación espiritual, fue una vida fundamentada en la palabra, fue una relación genuina con Dios, no una religión superficial. Y lo que viene en el 2026 y más allá será aún más intenso que lo que vivimos en 2020. Por eso no puedes seguir jugando a la religión, no puedes seguir siendo cristiano nominal de domingo. Necesitas una relación real, profunda, inquebrantable con el Dios Todopoderoso que te protegerá cuando todo alrededor se desmorone. Ahora, corrección necesaria. Muchos de ustedes han vivido en negligencia espiritual. No han tomado en serio su relación con Dios. Piensan que porque asisten a la iglesia ocasionalmente o porque oran de vez en cuando, están bien. Pero no están bien. Están peligrosamente expuestos.
Cuando vengan los terremotos físicos y espirituales, cuando venga el hambre económica y natural, cuando vengan las enfermedades y plagas, tu religión superficial no te protegerá. Necesitas fundamento de roca, no de arena. Necesitas raíces profundas en Dios, no conexión superficial. Entonces, aquí están tus instrucciones prácticas. Instrucción número 1. Memoriza Salmo 91 completo. No solo leerlo, memorizarlo, que esté en tu mente y corazón de tal manera que puedas declararlo en cualquier momento, especialmente cuando vengan los ataques. Instrucción número 2. Establece un altar familiar en tu casa. Un tiempo diario, no negociable, donde toda tu familia se reúne para orar, leer la palabra, declarar protección sobre el hogar. Esto crea una atmósfera espiritual que repele los ataques del enemigo. Instrucción número 3. Prepárate prácticamente también. No es falta de fe tener reservas de alimentos no perecederos, agua, medicinas básicas, efectivo en mano. José almacenó durante 7 años de abundancia para los 7 años de hambre. Fue sabiduría divina, no incredulidad. Instrucción número 4. Desarrolla comunidad con otros creyentes genuinos. Cuando vengan las crisis, necesitarás una red de apoyo. Necesitarás hermanos con quienes compartir recursos, con quienes orar, con quienes sostenerte mutuamente. Instrucción número 5. Elimina el pecado sin arrepentir en tu vida. No puedes tener protección de pacto mientras vives en rebelión. Si hay pecado oculto, confiésalo ahora. Si hay áreas de desobediencia, corrígelas inmediatamente. Tu vida literal puede depender de esto. Lucas 21:36 te da el mandato claro. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad. Mantente despierto espiritualmente, orad en todo tiempo, y el resultado serás tenido por digno de escapar. Esto no es escapismo cobarde, es posicionamiento estratégico bajo la protección de Dios. Mientras el mundo colapsa, el remanente fiel será preservado para cumplir el propósito de Dios en los últimos tiempos. Y una advertencia final sobre este tema. No te dejes engañar por aquellos que predican paz y seguridad, cuando las Escrituras claramente profetizan tribulación creciente. Primera Tesalonicenses 5:3 advierte que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Los falsos profetas siempre han existido, diciéndole a la gente lo que quiere oír, en lugar de lo que necesita oír. Yo te digo la verdad, aunque sea incómoda, viene turbulencia, vienen sacudidas, viene juicio sobre las naciones, pero en medio de todo eso, Dios tiene un remanente que Él protegerá, proveerá y preservará. Asegúrate de estar en ese remanente. Ahora debemos abordar algo que afecta directamente tu vida diaria, la economía global y cómo se relaciona con profecía bíblica. Durante el 2026 veremos una aceleración dramática hacia un sistema económico unificado global que pavimenta el camino para el cumplimiento de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, 16, 17 profetiza con precisión inquietante y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto describe un sistema de control económico total donde no puedes participar en la economía sin someterte al sistema del anticristo. Ahora, no estoy diciendo que en el 2026 veremos la implementación completa de la marca de la bestia. Eso vendrá durante la tribulación. Pero lo que sí veremos durante el 2026 es una aceleración dramática de los sistemas y tecnologías que harán posible ese control total. Y necesitas estar prestando atención porque estos cambios te afectarán directamente.
Hemos visto en los últimos años el empuje hacia monedas digitales de Banco Central, hacia la eliminación del efectivo, hacia sistemas de identificación digital, hacia el monitoreo y control de transacciones financieras. Todo esto se presenta como progreso, como conveniencia, como seguridad, pero cualquiera que conozca profecía bíblica puede ver claramente hacia dónde conduce. Durante mis décadas de ministerio he observado cómo cada nueva tecnología nos acerca más al cumplimiento de Apocalipsis 13. Cuando era joven, la gente se preguntaba cómo sería posible controlar globalmente quién puede comprar o vender. Parecía imposible. Pero ahora, con tecnología digital, con identificación biométrica, con transacciones completamente electrónicas, no solo es posible, es prácticamente inevitable desde una perspectiva tecnológica. Y aquí está lo alarmante. Durante el 2026, múltiples naciones implementarán o expandirán significativamente sus monedas digitales de Banco Central. El efectivo será cada vez más difícil de usar, las transacciones serán cada vez más monitoreadas. Tu libertad financiera será cada vez más restringida. Todo preparando el escenario para el sistema final del anticristo. Pero necesito que entiendas algo crucial. El problema no es la tecnología en sí. El problema es el control que permite y el espíritu detrás de ese control. Cuando llegas al punto donde no puedes comprar comida para tu familia a menos que te sometas a un sistema que niega a Cristo, entonces has llegado al momento de decisión profetizado en Apocalipsis. No estamos ahí todavía, pero nos acercamos rápidamente y durante el 2026 ese acercamiento se acelerará de formas que te sorprenderán. Por eso necesitas prepararte ahora, no después. Ahora viene la corrección fuerte que necesitas escuchar. Muchos creyentes están completamente desprevenidos financieramente. Viven de cheque en cheque. Están endeudados hasta el cuello. No tienen ninguna preparación para crisis económicas. Y cuando venga la sacudida serán devastados porque confiaron en el sistema de Babilonia en lugar de confiar en Dios. Proverbios 22:3 declara: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Dios te está avisando ahora. La pregunta es, ¿te esconderás, te prepararás, o pasarás de largo y recibirás el daño? Déjame ser claro. No estoy predicando acumulación egoísta o paranoia que niega la provisión de Dios. Estoy predicando sabiduría práctica combinada con fe genuina. José almacenó durante 7 años de abundancia, no por falta de fe, sino por obediencia a la revelación que Dios le dio. Tú necesitas hacer lo mismo. Entonces, aquí están tus instrucciones financieras específicas para el 2026. Instrucción número 1. Reduce o elimina tu deuda lo más rápido posible. La deuda te hace esclavo del sistema. Proverbios 22:7 dice: el que toma prestado es siervo del que presta. En tiempos de crisis, los endeudados son los primeros en colapsar. Instrucción número 2. Diversifica tus activos. No tengas todo tu dinero en bancos solamente. Ten efectivo en mano, cantidad razonable para emergencias. Ten activos tangibles, tierra, metales preciosos si es posible, herramientas, habilidades que puedes intercambiar. No pongas todos tus huevos en la canasta del sistema bancario. Instrucción número 3. Desarrolla fuentes múltiples de ingreso. No dependas de un solo empleador o una sola fuente de ingresos. En tiempos inestables, necesitas diversificación para que si una fuente se seca, tengas otras. Instrucción número 4. Aprende habilidades prácticas. Siembra un huerto aunque sea pequeño. Aprende a reparar cosas. Desarrolla capacidades que tienen valor real en el mundo físico, no solo en el digital. Cuando el sistema colapsa, las habilidades prácticas valen más que los títulos académicos. Instrucción número 5. Construye comunidad con otros creyentes preparados.
En tiempos de crisis económica, la iglesia primitiva compartía recursos y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenía. Hechos 4:32. Necesitarás una red de apoyo. Ahora sobre las criptomonedas y la tecnología blockchain, que muchos ven como alternativa al sistema bancario tradicional, sé cauteloso. Mientras que actualmente pueden ofrecer cierta independencia del sistema bancario, también son completamente digitales y pueden ser controladas o eliminadas con un interruptor. No pongas toda tu confianza ahí. El 2 Timoteo 3:1-5 describe los últimos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apariencia de piedad. Sistemas que parecen buenos, que prometen seguridad y conveniencia, pero que niegan el poder de Dios en tu vida al hacerte dependiente total del sistema. He aconsejado a innumerables familias durante crisis económicas. Las que sobrevivieron e incluso prosperaron tenían algo en común. Habían vivido por debajo de sus medios, habían eliminado deudas, habían diversificado y, sobre todo, habían mantenido su dependencia primaria en Dios, no en el sistema económico. Las que colapsaron también tenían algo en común. Vivían en el límite financiero, endeudadas, sin preparación, y su confianza real estaba en sus trabajos, sus tarjetas de crédito, el sistema bancario, no en Dios. Cuando vino la crisis, los primeros tenían margen para maniobrar. Los segundos fueron devastados inmediatamente. No quiero que seas devastado. No quiero que tu familia sufra innecesariamente porque fuiste negligente en prepararte cuando Dios te advirtió claramente. Por eso te hablo con esta urgencia. Mateo 6:24 es claro. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tu seguridad final debe estar en Dios, no en el dinero. Pero vivir sabiamente financieramente no contradice confiar en Dios. Es parte de ser buen mayordomo de lo que Él te ha dado. Durante el 2026, la presión económica aumentará globalmente. Inflación, escasez de productos, inestabilidad de mercados, crisis bancarias. No estoy siendo pesimista, estoy siendo realista basado en patrones proféticos y en señales económicas que cualquiera puede ver si presta atención. Y en medio de esa presión, el llamado a adoptar sistemas de control por tu seguridad se intensificará. Te dirán que necesitas cierta identificación digital para acceder a servicios. Te dirán que necesitas cierta aplicación para poder comprar. Te dirán que es por tu bien, por seguridad, por conveniencia, y cada paso que des en esa dirección te acercas más al sistema del anticristo. No estoy diciendo que cada tecnología actual es la marca de la bestia. Estoy diciendo que están preparando el escenario, están acondicionando a la población, están construyendo la infraestructura que hará posible el control total cuando llegue el momento. Como creyente sabio, necesitas participar en la economía, porque vives en este mundo, pero no puedes poner tu confianza en ella. Necesitas usar el dinero, pero no puedes servirle. Necesitas trabajar y proveer para tu familia, pero tu seguridad final está en Dios, no en tu cuenta bancaria. Y cuando llegue el momento de decisión, cuando el sistema te demande que niegues a Cristo para poder comprar o vender, necesitas estar tan fundamentado en tu fe, tan preparado espiritualmente, tan confiado en que Dios proveerá sobrenaturalmente, que puedas decir sin vacilación, no, no me someteré, confío en Dios aunque muera de hambre. Ese nivel de fe no se desarrolla en un día, se desarrolla ahora, en tu preparación diaria, en tu dependencia constante de Dios, en tu decisión de confiar en Él, incluso cuando es incómodo. Debemos hablar ahora de algo que duele profundamente, pero que es absolutamente crítico: la apostasía creciente dentro de la iglesia misma. Jones
Tesalonicenses 2:3 profetiza: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La apostasía precede a la manifestación del anticristo. Es una señal que debemos observar. Y durante el 2026 veremos una aceleración dramática de esta apostasía. No me refiero a que la gente simplemente deje de asistir a la iglesia. Me refiero a que iglesias enteras, denominaciones completas, líderes prominentes, abandonarán verdades bíblicas fundamentales en favor de doctrinas de demonios disfrazadas de amor, inclusión y progreso. Ya lo estamos viendo. Iglesias que afirman cosas como homosexualidad no es pecado, que celebran lo que Dios llama abominación. Predicadores que niegan el infierno, el juicio, la necesidad de arrepentimiento. Maestros que descartan la autoridad de las Escrituras y la reemplazan con mi verdad. Todo esto es apostasía y se intensificará en el 2026. 1 Timoteo 4:1 advierte claramente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. No todo lo que se predica en un púlpito viene de Dios. No todo lo que se enseña en nombre de Jesús es verdad bíblica. Y aquí está el problema devastador. La apostasía no se presenta como apostasía. Se presenta como evolución, como nueva revelación, como entendimiento más profundo, como amor más inclusivo. Usa lenguaje cristiano pero niega el poder de la verdad. Cita versículos fuera de contexto para justificar doctrinas que contradicen la totalidad de las Escrituras. He vivido suficientes años en el ministerio para ver el patrón. Comienza sutilmente. Una iglesia decide que ciertas enseñanzas bíblicas son anticuadas o culturalmente condicionadas. Dejan de predicar sobre pecado porque es negativo. Dejan de llamar al arrepentimiento porque Dios solo quiere que seamos felices. Dejan de advertir sobre juicio porque Dios es amor. Y gradualmente, imperceptiblemente para los desprevenidos, esa iglesia deja de ser iglesia de Jesucristo y se convierte en un club social con barniz religioso. La sal pierde su sabor. La luz se apaga. Y lo que queda es una cáscara vacía de religiosidad sin poder transformador. Durante el 2026, esto se acelerará exponencialmente. Verás denominaciones enteras adoptar oficialmente posturas que contradicen claramente las Escrituras. Verás líderes cristianos prominentes negar doctrinas fundamentales de la fe. Verás megaiglesias llenas de gente que ya no predican el evangelio verdadero, sino un evangelio distorsionado de autoayuda y prosperidad sin cruz. Y aquí viene la corrección dura que necesitas. Si estás asistiendo a una iglesia que ha adoptado estas posturas apostatadas, necesitas salir. No puedes quedarte ahí pensando, voy a ser luz. No puedes permanecer bajo enseñanza falsa esperando hacer la diferencia. Necesitas sacudirte el polvo de tus pies y encontrar un remanente fiel donde se predique la verdad completa de las Escrituras sin diluir. En 2 Juan 1, 10, 11. Es claro, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No debes tener compañerismo con falsa doctrina. No debes apoyar ministerios que niegan la verdad bíblica. Pero también necesitas examinarte a ti mismo, porque no es solo problema de iglesias institucionales. Muchos creyentes individuales han adoptado mentalidades apostatadas sin darse cuenta. Han sido influenciados por la cultura, por los medios, por amistades mundanas, y han comenzado a pensar, bueno, quizás Dios no es tan estricto sobre eso. Quizás la Biblia no quiso decir exactamente eso.
Quizás necesitamos actualizar nuestro entendimiento para estos tiempos modernos. Eso es el inicio de apostasía personal, cuando comienzas a juzgar la palabra de Dios por tus sentimientos o por la cultura en lugar de juzgar tus sentimientos y la cultura por la palabra de Dios. Estás en territorio peligroso. Entonces, aquí están tus instrucciones para navegar este tiempo de apostasía creciente. Instrucción número 1. Conoce tu Biblia profundamente. No puedes discernir error si no conoces la verdad. Necesitas estar tan saturado de la palabra que cuando alguien enseñe algo falso, inmediatamente tu espíritu diga, eso no es correcto. Instrucción número 2. Prueba toda enseñanza por las Escrituras. No importa cuán carismático sea el predicador, cuán grande sea su iglesia, cuántos milagros reporte. Si su doctrina no alinea con la Biblia completa, recházala. Instrucción número 3. No te aísles. Sí, sal de iglesias apostatadas, pero encuentra comunidad con creyentes fieles. El remanente existe, pero a veces es pequeño y menos visible. Búscalo y únete a él. Instrucción número 4. Está dispuesto a ser llamado intolerante, anticuado, fanático. Cuando permaneces firme en verdad bíblica en una generación apóstata, serás perseguido, aunque sea verbalmente. Prepárate para eso. Instrucción número 5. Ora por discernimiento constantemente. Pídele al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad y que te proteja de engaño. El engaño en estos tiempos será tan sofisticado que sin ayuda divina, incluso los elegidos podrían ser engañados. Mateo 24:24 advierte, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos, si fuere posible. El engaño será tan poderoso que hasta los genuinos creyentes están en riesgo si no son vigilantes. Y aquí está algo que pocos entienden. Los falsos profetas no siempre se ven obviamente falsos. No vienen con cuernos y cola, vienen con sonrisas, con palabras suaves, con citas bíblicas, fuera de contexto, con señales y prodigios. Pueden hacer milagros, pueden tener ministerios exitosos, pueden parecer completamente legítimos, pero su doctrina está envenenada. He visto esto personalmente, ministerios que comenzaron bien, con verdad y poder genuino de Dios. Pero gradualmente, tan gradualmente que pocos lo notaron, comenzaron a comprometer. Una pequeña concesión aquí, una pequeña adaptación allá. Y años después, lo que queda no tiene ningún parecido con lo que comenzó. El enemigo no ataca siempre frontalmente. Muchas veces se infiltra lentamente. Durante el 2026, esta infiltración se acelerará y necesitas tener ojos espirituales abiertos para verla. Necesitas tener discernimiento agudizado para detectarla, porque vendrá disfrazada de luz, pero traerá oscuridad. 2 Corintios 11, 14, 15 explica, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Los ministros de Satanás no se presentan como satanistas, se presentan como ministros de justicia, usando lenguaje cristiano, citando la Biblia, pero torciendo todo para sus propósitos malignos. Escribe en los comentarios cuántos años llevas caminando con el Señor, porque necesito saber la madurez espiritual de quienes me escuchan para orar específicamente por protección contra engaño según su nivel de experiencia. La apostasía que viene no es solo problema de allá afuera. Puede infiltrarse en tu propia vida, en tu propia mente, en tu propia familia si no estás vigilante. Por eso es que la palabra repetidamente nos ordena, velad, estad firmes, no os dejéis engañar. Tu salvación eterna está segura si genuinamente has nacido de nuevo. Pero tu efectividad en el reino, tu testimonio, tu familia, tu fructificación espiritual,
Todo eso puede ser destruido por doctrina falsa si no eres cuidadoso. Mantente firme en la verdad bíblica sin importar cuántos se alejen de ella. Mantente fiel a la sana doctrina sin importar cuán impopular se vuelva. Mantente comprometido con la palabra completa de Dios sin importar cuántos quieran diluirla o modernizarla. Porque al final, en el juicio no te preguntarán si fuiste popular, si fuiste culturalmente relevante, si ofendiste a pocos. Te preguntarán si fuiste fiel, y la fidelidad en tiempo de apostasía masiva brilla con gloria eterna que ninguna popularidad temporal puede igualar. Jesús profetizó en Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras y rumores de guerras. No es el fin todavía, pero son señales del proceso que conduce al fin. Durante el 2026 veremos una escalada significativa en conflictos globales. No estoy hablando de guerras pequeñas localizadas. Estoy hablando de tensiones entre potencias mundiales que tienen capacidad nuclear, de alianzas que se están formando exactamente como la profecía bíblica describe, de preparativos militares que indican que algo masivo se está gestando. Ezequiel 38 y 39 profetizan sobre una coalición de naciones que vendrá contra Israel en los últimos días. Menciona específicamente a Magog. Muchos eruditos identifican como Rusia, Persia, Irán moderno, Etiopía, Libia y otros. Y asombrosamente, estamos viendo exactamente esas alianzas formándose hoy. Rusia, Irán y naciones africanas están desarrollando relaciones militares y políticas más cercanas, y todas tienen hostilidad hacia Israel. Esto no es coincidencia. Es cumplimiento profético desarrollándose ante nuestros ojos. Y durante el 2026, estas alianzas se fortalecerán aún más, preparando el escenario para el eventual conflicto profetizado en Ezequiel. Pero no es solo Medio Oriente. Hay tensiones crecientes entre superpotencias, Estados Unidos, China, Rusia. Hay conflictos por recursos, por territorio, por ideología. Hay armamentismo acelerado, hay retórica de guerra, y todo esto crea un ambiente global extremadamente volátil, donde un incidente aparentemente pequeño podría detonar un conflicto masivo. He vivido la Guerra Fría, he visto múltiples conflictos regionales, he presenciado amenazas terroristas globales, pero nunca, en mis más de 6 décadas de ministerio, había visto un alineamiento de fuerzas tan precisamente como la Biblia lo describe. Nunca había visto tantos conflictos potenciales simultáneos. Nunca había sentido la tensión global que existe ahora. Y durante el 2026, esta tensión aumentará. Habrá conflictos que estallarán, habrá rumores de guerra que paralizarán mercados, habrá amenazas nucleares que crearán pánico. No estoy siendo alarmista, estoy siendo realista sobre lo que las señales proféticas y la situación geopolítica indican claramente. Ahora Jesús dijo, mirad que no os turbéis, no os turbéis. Incluso cuando veas estas cosas, no debes entrar en pánico, porque Dios está en control. Estas cosas deben suceder como parte del plan profético que conduce al regreso de Cristo y al establecimiento de su reino eterno. Pero que no debas turbarte no significa que debas ser negligente. Significa que debes estar preparado tanto espiritual como prácticamente. Significa que debes entender los tiempos y responder con sabiduría, no con miedo paralizante, pero tampoco con negligencia ignorante. Lucas 21-28 nos da perspectiva crucial. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando veas estas cosas, no te hundas en desesperación.
Levanta tu cabeza porque significa que el regreso de Cristo está cerca, que tu liberación final se acerca. Entonces hay una paradoja aquí. Las señales son terribles desde perspectiva terrenal, pero son gloriosas desde perspectiva profética. Significan que el reino de Dios está por manifestarse. Significan que la era de pecado y sufrimiento está terminando. Significan que los que hemos esperado pacientemente pronto veremos al Rey de Reyes. Pero en el ínterin, mientras estas guerras y conflictos se desarrollan, habrá consecuencias prácticas que te afectarán. Guerra causa escasez, causa inflación, causa inestabilidad económica, causa movimientos masivos de refugiados, causa pánico y miedo en poblaciones. Todo esto se multiplica cuando estamos hablando de conflictos potencialmente globales. Entonces necesitas prepararte, no con miedo, sino con sabiduría, no con pánico, sino con prudencia, no abandonando tu confianza en Dios, sino siendo buen mayordomo que anticipa dificultades y toma medidas razonables. Aquí están tus instrucciones específicas relacionadas con esta profecía. Instrucción número 1. Mantente informado de eventos geopolíticos, especialmente en Medio Oriente y especialmente respecto a Israel. Cuando veas coaliciones formándose contra Israel, cuando veas Rusia e Irán trabajando juntos, cuando veas preparativos militares masivos, reconoce que el reloj profético está avanzando. Instrucción número 2. No pongas tu confianza en ninguna nación o líder político. Las naciones se levantarán y caerán. Los líderes vendrán y se irán. Tu confianza debe estar solo en Dios, quien es inmutable y eterno. Instrucción número 3. Si vives en áreas de potencial conflicto o cerca de bases militares importantes, considera tener un plan de evacuación. No es falta de fe tener sabiduría práctica sobre dónde irías y qué harías si tu área se vuelve peligrosa. Instrucción número 4. Educa a tu familia, especialmente a niños y jóvenes, sobre lo que la Biblia dice sobre estos tiempos. Necesitan entender que lo que ven en las noticias no es caótico, sino parte del plan profético de Dios. Esto les dará paz en medio de turbulencia. Instrucción número 5. Usa estos eventos como oportunidades evangelísticas. Cuando otros están aterrorizados, tú puedes tener paz y explicar por qué. Cuando otros no entienden qué está pasando, tú puedes compartir la perspectiva profética bíblica. El miedo de otros es tu oportunidad de presentarles al príncipe de paz. Isaías 19:2 describe juicio sobre Egipto. Y levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano. Dios usa conflictos humanos como instrumentos de sus propósitos. No es que Él cause la maldad de la guerra, sino que usa incluso la maldad humana para cumplir sus planes eternos. Romanos 8:28 sigue siendo verdad incluso en tiempo de guerra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, incluyendo guerras y conflictos, Dios las usa para bien de aquellos que lo aman y están llamados conforme a su propósito. He ministrado a personas durante tiempos de guerra. He visto el miedo en sus ojos, la desesperación en sus voces. Pero también he visto la diferencia dramática entre aquellos que conocen a Dios genuinamente y aquellos que no. Los primeros tienen una paz que sobrepasa entendimiento, los segundos se desmoronan en pánico. Cuando estallaba un conflicto en cierta región donde teníamos misioneros, los llamaba inmediatamente esperando encontrarlos aterrorizados. Pero una y otra vez su respuesta era: «Pastor, estamos en paz. Dios nos mostró que esto vendría. Estamos preparados. Estamos siendo testimonio para nuestros vecinos no creyentes que están en pánico». Esa es la diferencia que conocimiento profético combinado con fe genuina hace. No te vuelve imprudente, pero te da paz.
No te hace ignorante del peligro, pero te da confianza en la protección de Dios. No te hace pasivo, pero te da dirección clara sobre cómo responder sabiamente. Y durante el 2026, cuando los titulares griten sobre guerras y amenazas y conflictos, recuerda, Jesús dijo que estas cosas deben suceder. No son señal de que Dios perdió control, son señal de que su plan profético se está cumpliendo exactamente como dijo que lo haría. Tu trabajo no es entrar en pánico. Tu trabajo es mantenerte firme en fe, estar preparado práctica y espiritualmente, ser testimonio de paz en medio de caos y señalarle a otros hacia el único que puede dar verdadera paz, Jesucristo. Porque al final, todas estas guerras terminarán cuando Él regrese como Rey de reyes y Señor de señores y establezca su reino donde no habrá más guerra, no más llanto, no más dolor. Apocalipsis 21:4 promete, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es tu esperanza final, esa es tu meta última. Las guerras son temporales, el reino de Dios es eterno. Mantén esa perspectiva y podrás caminar en paz incluso cuando el mundo alrededor se desmorona en conflicto. Jesús advirtió claramente en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Persecución. No es posibilidad, es promesa. No es si sucederá, sino cuándo se intensificará. Y durante el 2026 veremos una aceleración dramática de persecución contra cristianos genuinos, no solo en países tradicionalmente hostiles al cristianismo, sino también en naciones occidentales que históricamente fueron consideradas cristianas. La forma de la persecución variará, pero la realidad será innegable. En algunas partes del mundo seguirá siendo persecución física, encarcelamiento, tortura, martirio. En otras áreas será más sutil, cancelación cultural, pérdida de empleo, restricciones legales, presión social intensa, pero en todas sus formas el objetivo es el mismo: silenciar a los que proclaman verdad bíblica sin compromiso. He recibido reportes de ministerios en diferentes partes del mundo consistentemente durante los últimos años, y el patrón es claro: la persecución está aumentando en frecuencia e intensidad. Países que hace 10 años eran relativamente abiertos al Evangelio, ahora restringen severamente la actividad cristiana. Naciones que tenían libertad religiosa, ahora aprueban leyes que criminalizan aspectos de la fe cristiana. Y lo que es más perturbador, en Occidente, donde durante siglos los cristianos disfrutaron de libertad casi total, ahora enfrentan consecuencias crecientes por sus creencias. Pastores en algunas naciones han sido arrestados por predicar lo que la Biblia dice sobre sexualidad. Padres han perdido custodia de sus hijos por enseñarles doctrina bíblica sobre género. Empleados han sido despedidos por expresar creencias cristianas tradicionales. Esto se presentará como progreso, como protección de derechos humanos, como eliminación de discurso de odio. Pero cuando examinas lo que realmente significa, es persecución disfrazada de justicia social. Durante el 2026, esto se intensificará significativamente. Habrá más legislación que restringe libertad religiosa bajo pretexto de otros objetivos. Habrá más presión cultural para que los cristianos evolucionen sus creencias. Habrá más consecuencias por mantenerse firme en verdad bíblica. Y aquí viene la corrección que necesitas. Muchos cristianos nominales colapsarán bajo esta presión. Comprometerán su fe para mantener su comodidad. Diluirán su doctrina para mantener su aceptación social. Negarán a Cristo con sus acciones, sino con sus palabras para evitar el costo de seguirlo genuinamente. Mateo 24:10 profetiza exactamente esto.
Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos tropezarán, no unos pocos, muchos. Personas que se llamaban cristianas, que asistían a la iglesia, que hablaban el lenguaje cristiano, pero cuya fe no era genuina. Cuando venga la presión, su verdadera condición será revelada. Pero también habrá un remanente que se mantendrá firme, que dirá como los apóstoles en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, que preferirá perder todo terrenalmente antes que comprometer su fe, que verá la persecución no como tragedia, sino como honor de sufrir por el nombre de Cristo. La pregunta es, ¿en qué grupo estarás tú? ¿Serás de los muchos que tropiezan o del remanente que permanece firme? Tu respuesta a esa pregunta no se determinará cuando llegue la persecución. Se determina ahora, en tu preparación diaria, en tu compromiso actual, en la profundidad de tu fe presente. Porque nadie que tiene fe superficial sobrevive persecución intensa. Entonces, aquí están tus instrucciones para prepararte para persecución creciente. Instrucción número 1. Decide ahora, antes de que venga la presión, que no comprometerás tu fe sin importar el costo. Haz esa decisión cuando estás en calma, cuando no hay amenaza inmediata, porque si esperas a decidir en el momento de crisis, probablemente cederás. Instrucción número 2. Estudia las vidas de mártires y cristianos perseguidos a través de la historia. Lee El libro de los mártires de Fox. Aprende de aquellos que ya pagaron el precio máximo. Su ejemplo te fortalecerá. Instrucción número 3. Desarrolla una teología de sufrimiento. La mayoría de cristianos occidentales no tienen esto porque han vivido en comodidad. Pero la Biblia habla extensamente sobre sufrimiento por Cristo. Necesitas entender que es normal, esperado e incluso honroso. Instrucción número 4. Reduce tu dependencia de instituciones mundanas. Mientras más dependas del sistema para tu trabajo, tu ingreso, tu identidad, más vulnerable eres a presión de compromiso. Desarrolla independencia donde sea posible. Instrucción número 5. Conéctate profundamente con otros creyentes fieles. Cuando venga persecución, necesitarás comunidad que te fortalezca, no que te debilite. Necesitarás hermanos dispuestos a arriesgar todo, no amigos tibios que te presionarán a ceder. 2 Timoteo 3:12 es inequívoco, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos, no algunos. Todos los que quieren vivir piadosamente. Si no estás experimentando ninguna oposición por tu fe, examina si realmente estás viviendo piadosamente o si te has comprometido tanto que eres indistinguible del mundo. He conocido misioneros que fueron encarcelados por su fe. He abrazado a pastores que llevan cicatrices de tortura. He ministrado a familias que perdieron todo por negarse a negar a Cristo. Y sin excepción, cada uno de ellos me ha dicho lo mismo. No cambiaría nada. El honor de sufrir por Jesús vale más que cualquier comodidad terrenal. Esa es la mentalidad que necesitas cultivar. No mórbida, no buscando sufrimiento innecesariamente, pero dispuesta a enfrentarlo cuando sea inevitable por causa de tu fidelidad. Y aquí está lo hermoso. Cuando estás dispuesto a perderlo todo por Cristo, descubres que Él es suficiente. Cuando dejas de aferrarte a seguridad terrenal, encuentras seguridad eterna, inquebrantable. Cuando sueltas lo temporal, ganas lo eterno. Durante el 2026, esta persecución que viene separará definitivamente el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos, la fe genuina de la religiosa nominal. Y aunque doloroso en lo natural, es necesario en lo espiritual porque purifica la iglesia y prepara una novia sin mancha para Cristo. Apocalipsis 2:10 anima: no temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Fiel hasta la muerte.
Ese es el nivel de compromiso que se requiere, y la recompensa, corona de vida eterna. No todos serán llamados al martirio físico, pero todos seremos llamados a morir a nosotros mismos, a nuestro amor por aprobación humana, a nuestra necesidad de comodidad, a nuestro deseo de aceptación mundial, y ese morir no es menos real que el físico. ¿Estás preparado? Cuando te enfrentes a la decisión entre Cristo y comodidad, entre fe y aceptación, entre verdad y conveniencia, ¿qué elegirás? La respuesta que des determinará si permaneces firme o si te unes a los muchos que tropiezan. Prepárate ahora, fortalece tu fe ahora, arraiga tu identidad en Cristo ahora. Porque cuando venga la tormenta de persecución, y viene, solo aquellos con fundamento de roca permanecerán en pie. Los construidos sobre arena colapsarán. Has llegado hasta aquí, y eso ya te distingue. La mayoría de las personas habrían abandonado hace rato, pero tú seguiste. Eso dice algo sobre tu hambre espiritual, sobre tu compromiso, sobre tu deseo genuino de entender los tiempos proféticos en los que vivimos, y por eso quiero honrarte y bendecirte. Pero la información sin aplicación no vale nada. Puedes conocer cada profecía, entender cada señal, reconocer cada indicador de los tiempos, pero si no te preparas, si no actúas basado en lo que ahora sabes, todo este conocimiento será inútil. Entonces, lo que necesito de ti ahora mismo es compromiso, compromiso de que tomarás en serio estas advertencias, compromiso de que implementarás las instrucciones que te he dado, compromiso de que vivirás el 2026 no como una víctima ignorante de los eventos, sino como un creyente preparado que entiende los tiempos. Y para sellarlo, necesito que escribas tu nombre completo en los comentarios ahora mismo. Tu nombre completo. Porque quiero incluirte específicamente en mis oraciones diarias por los suscriptores de este canal. Cada mañana, durante mi tiempo de intercesión, oro por nombre por aquellos que han demostrado compromiso escribiendo en estos videos. Y quiero orarte por nombre, pidiendo protección divina sobre ti y tu familia durante este año crítico que tenemos por delante. No subestimes el poder de estas oraciones. He recibido testimonios incontables de personas que escribieron sus nombres y comenzaron a experimentar cambios sobrenaturales. Puertas que se abrieron, protección en situaciones peligrosas, provisión cuando parecía imposible, discernimiento en momentos críticos, no porque mi oración tenga nada mágico, sino porque cuando un pastor genuino intercede con autoridad espiritual por su rebaño, Dios responde poderosamente. Entonces, escribe tu nombre. No importa si hay 1000 comentarios, yo los leo, son registrados, son incluidos en intercesión. Tú importas. Tu nombre importa ante Dios. Y quiero estar en acuerdo contigo en oración para que seas protegido, preparado y posicionado correctamente para todo lo que este año traerá. Y mientras escribes tu nombre, déjame hablarte sobre algo crucial: compartir este mensaje. Ahora, sé que muchos piden que compartas sus videos, y a veces suena como marketing, pero escúchame, este no es un video de entretenimiento. Esta es advertencia profética que podría literalmente salvar vidas espirituales y físicas. Piensa en cuántas personas en tu contacto de WhatsApp, en tus amigos de Facebook, en tu familia, están completamente desprevenidas para lo que viene. Están espiritualmente dormidas. No tienen idea de las señales proféticas. No están preparadas para las crisis que se avecinan. Y cuando lleguen, serán devastadas porque nadie les advirtió. Cuando compartes este video, no estás simplemente compartiendo contenido religioso. Estás siendo obediente al mandato bíblico de Ezequiel 33:6. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado,
pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Eres atalaya. Has visto la advertencia, has escuchado la trompeta profética. Ahora tienes responsabilidad de advertir a otros. Si no lo haces y ellos son tomados por sorpresa por lo que viene, habrá consecuencia espiritual para ti por tu negligencia. Pero cuando sí adviertes, cuando sí compartes, cuando sí eres fiel en sonar la alarma, entonces has cumplido tu responsabilidad. Y además, Dios te recompensa por ser canal de bendición para otros. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Comparte este video en WhatsApp con al menos 5 personas que sabes necesitan esta advertencia. Públicalo en tu Facebook. Envíaselo por correo electrónico a familiares. Y cuando lo hagas, añade una nota personal. Dios puso en mi corazón compartir esto contigo. Por favor, tómate el tiempo de verlo completo. Es importante. Ahora, si todavía no estás suscrito a este canal, necesitamos tener una conversación honesta. Has invertido todo este tiempo escuchando esta enseñanza. Has sido bendecido, impactado, advertido. Pero si no estás suscrito, estás tomando sin dar, recibiendo sin comprometerte. Y déjame ser directo porque te amo demasiado para no serlo. Eso es ingratitud espiritual. Cuando recibes bendición pero no das el paso mínimo de compromiso, que es hacer clic en suscribirse, estás demostrando una mentalidad de consumidor, no de discípulo. Dios observa tu disposición o falta de disposición para comprometerte. Observa si solo tomas o si también das. Observa si valoras lo que te bendice lo suficiente como para apoyarlo, aunque sea con algo tan simple como una suscripción. Si ya estás suscrito, gloria a Dios. Eso habla de tu carácter, de tu madurez, de tu corazón agradecido. Pero si no lo estás, hazlo ahora. No esperes más. No pospongas más. Toca ese botón de suscripción y la campanita de notificaciones para asegurar que no te pierdes las próximas enseñanzas proféticas que Dios tiene para ti. Porque déjame decirte algo. Lo que compartí hoy es solo el principio. Hay más revelación profética que viene. Hay más advertencias que necesitas escuchar. Hay más instrucciones que te prepararán para los meses y años por delante. Pero solo las recibirás si estás suscrito y conectado con este canal. No es por beneficio mío que te pido suscribirte, es por tu bien. Porque cuando las cosas que profetice hoy comiencen a cumplirse, vas a necesitar guía continua sobre cómo responder. Vas a necesitar enseñanza actualizada sobre cómo navegar cada nueva crisis. Vas a necesitar esta voz pastoral que te mantenga fundamentado en verdad bíblica cuando todo alrededor esté en caos. Entonces suscríbete. Comprométete, decide que este no será un video aislado que viste, sino el inicio de un caminar continuo de preparación profética para todo lo que viene. Y ahora, antes de terminar, quiero orar sobre ti. Quiero liberar bendición profética sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu año 2026. Quiero declarar protección divina y posicionamiento estratégico. Así que donde sea que estés, si puedes cerrar tus ojos, hazlo. Si estás conduciendo, mantén los ojos abiertos, pero inclina tu corazón hacia Dios. Toma mi mano espiritual ahora. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor de los ejércitos y Rey del universo, me presento delante de ti con cada hermano y cada hermana que ha llegado hasta este momento. Señor, tú conoces sus nombres, sus rostros, sus situaciones específicas, sus temores, sus esperanzas. Nada está oculto ante ti. Padre, te pido protección sobrenatural sobre cada uno durante este año 2026. Que tu mano poderosa los cubra, que tu ojo los vigile constantemente, que tus ángeles acampen alrededor de ellos. Declaro Salmo 91 sobre sus vidas. Ningún mal los sobrevendrá.
Ninguna plaga tocará sus moradas, porque tú has dado orden a tus ángeles de guardarlos en todos sus caminos. Señor Jesús, te pido que les des discernimiento sobrenatural para reconocer las señales cuando se manifiesten. Que no sean tomados por sorpresa, que puedan ver con claridad profética lo que otros no ven, que entiendan los tiempos y sepan qué hacer, como los hijos de Isacar. Espíritu Santo, te pido que los guíes día a día con dirección específica, que les muestres cuándo moverse y cuándo quedarse quietos, que les indiques qué decisiones tomar, qué caminos seguir, qué puertas atravesar y cuáles evitar, que sean sensibles a tu voz y obedientes a tus indicaciones. Padre, declaro provisión sobrenatural sobre ellos, que en tiempos de escasez tengan abundancia, que cuando otros colapsen financieramente, ellos prosperen, que experimenten milagros de provisión como los cuervos que alimentaron a Elías, como el aceite que se multiplicó para la viuda, como el maná en el desierto. Declaro salud divina sobre sus cuerpos, que ninguna enfermedad, ninguna plaga, ninguna pestilencia los toque, que caminen en la promesa de Éxodo 15:26. Yo soy Jehová tu sanador, que su sistema inmunológico sea fortalecido sobrenaturalmente, que la vida de Dios fluya en sus células, en sus órganos, en cada parte de su ser. Declaro paz, que sobrepasa entendimiento sobre sus mentes, que cuando el mundo esté en pánico, ellos estén en paz, que cuando otros se desmoronen en miedo, ellos permanezcan firmes en fe, que sus corazones no se turben ni se acobarden, porque confían completamente en ti. Declaro protección especial sobre sus familias, sobre sus esposos o esposas, sobre sus hijos, sobre sus padres, que todo su hogar esté bajo el pacto de sangre de Jesús, que el ángel destructor pase por alto sus casas, como pasó por alto las casas marcadas con sangre en Egipto. Y Padre, te pido que los uses como instrumentos tuyos durante este tiempo, que sean testimonio de tu poder en medio del caos, que sus vidas sean señales vivientes de que tú proteges a los tuyos, que muchos vengan a Cristo porque vieron cómo tú los guardaste cuando todo alrededor colapsaba. Sella esta oración con tu poder, que no sea palabra vacía, sino decreto profético que se cumplirá exactamente como ha sido declarado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Abre tus ojos, respira profundo. Algo se movió en el mundo espiritual mientras orábamos. Algo se activó. Y comenzarás a verlo manifestarse en los días, semanas y meses por venir. Recuerda todo lo que has escuchado hoy. Revisa las instrucciones que te di. Comienza a implementarlas inmediatamente. No pospongas, no procrastines. El tiempo es corto y la necesidad de preparación es urgente. Mantén tus ojos en Israel. Mantén tus oídos atentos a señales proféticas. Mantén tu corazón cerca de Dios. Mantén tu fe firme sin importar lo que veas o escuches. Mantén tu esperanza viva, porque sabes que el final de esta historia ya está escrito. Y nosotros ganamos. Regresa a este canal constantemente. Los próximos videos te darán actualizaciones proféticas, enseñanzas adicionales, instrucciones específicas según los eventos se desarrollen. No te desconectes. Mantente enchufado a esta fuente de enseñanza bíblica que te mantendrá fundamentado cuando todo alrededor se sacuda. Y sobre todo, mantén tu relación con Dios como tu máxima prioridad, porque al final no es tu preparación práctica lo que te salvará, aunque es importante, no es tu conocimiento profético lo que te protegerá, aunque es valioso, es tu relación íntima con el Dios vivo lo que determinará tu destino durante los tiempos turbulentos que vienen. Ve en paz, pero ve preparado. Vive en fe, pero vive con sabiduría. Confía en Dios completamente, pero actúa responsablemente en lo que Él ha puesto en tus manos hacer. Y cuando mires atrás al final del 2026, podrás decir, Dios me advirtió, me preparé, y Él me guardó exactamente como prometió.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo y con toda tu casa. Que el rostro de Dios resplandezca sobre ti, que su favor te rodee como escudo, y que camines en victoria sobrenatural en todo lo que viene. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente firme, mantente fiel y mantente preparado. Paz en Cristo, amado hermano, amada hermana. Dios te bendiga poderosamente.